Entre recuerdos, un tesoro de memoria y humanidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la quinta emisión de nuestro podcast Entre recuerdos, un tesoro de memoria y humanidad. Primero, eso sí, del mes de diciembre, ya se siente el frío, por supuesto. Nos aproximamos a la recta final del año y es un placer saludar a Karina, que bueno, tú de frío, Karina, en este momento, pues más bien nada, ¿no? La eterna primavera, debería yo decir. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Efectivamente, estoy en un lugar en Morelos muy calientita, aunque también ha bajado un poco la temperatura. Y sí, pues en la recta final y muy emocionada de que este podcast, que es el 1 de diciembre, pues es un podcast muy especial porque tenemos una invitada de mega lujo que además se encuentra a muchos kilómetros de aquí y ahorita se las presentaremos. Así es, pues se trata de Mercedes María Comas, Mercedes, por supuesto, con toda confianza, que está nada más y nada menos desde Francia, desde los ¿Sí? Alpes franceses, Mercedes, y te agradezco mucho que estés con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La agradecida soy yo por tu confianza. Efectivamente, vivo en Champagny, en Vanois, en los Alpes franceses, desde hace 9 años y pues con mucho frío, pero con mucha belleza natural y en un lugar muy pequeño porque nada más son 506 habitantes, pero en la temporada de turismo, con la población flotante, evidentemente el pueblo es un bullicio por la cantidad de esquiadores que vienen a los deportes de nieve. Pequeño, pero Karina, suena increíble, la verdad. Increíble. Yo ya tuve la oportunidad de ir y la pasé maravilloso, aparte de que tuve suerte de estar allá con mi tía Mercedes. Y bueno, pues que estás invitadísimo, Jorge, porque sí vale mucho la pena ir para allá. Permíteme Ah, tomar el vuelo de mañana y ya para irme a esquiar, precisamente, que es una de las actividades pues, favoritas de la región. Pues bueno, Mercedes, vamos a platicar. Se trata de hablar sobre la vida y ¿Sí? aprender, por supuesto, de tus experiencias. Estaba yo leyendo ayer la semblanza que tuviste a bien enviarnos y, ¿Sí? a ver, me asaltó de entrada una primera cuestión que te quiero preguntar. ¿A qué le llamas tú una educación victoriana? Porque decía ahí que, Una, que fuiste educada de una manera victoriana. ¿A qué te referías, Mercedes? bueno, la reina Victoria, tanto en España como en Inglaterra, se distinguieron por su rectitud, pero por su inflexibilidad y las cosas de acuerdo a los valores establecidos dentro de la familia eran en una línea y si tú te salías de esa línea, automáticamente pasabas a la lista de los pelados, Mm. los cuales no eran muy bien recibidos por mi abuela. Yo desde siempre viví con mis abuelos, igual que mis hermanos, y pues la verdad es que esa disciplina que se tenía de que a las 7 de la mañana se sirve el desayuno y había que bajar ya perfectamente bañado, arreglado, peinado, con los zapatos limpios y perfumado y te presentabas en punto. No podías llegar a la hora que te diera la gana. Y por otro lado, dentro de la mesa también había un contexto hasta cierto punto rígido y ahora pues los jóvenes se deben de carcajear, pero era de la mano izquierda sobre la mesa, la otra tomas el cubierto, cuando tomas líquidos no respiras en el vaso, todas esas serie de cosas pues que te van formando, pero que sí que ahora ya están totalmente anacrónicas, ¿no? Maravilloso. Wow. No, tal vez yo no hubiera podido. Sobre todo el tema de los modales de mesa. Me cuestan siempre mucho trabajo. Adelante, Karina. Gracias, Jorge. Tía, cuéntanos un poquito, Mercedes, cuéntanos por qué trabajaste desde tan pequeña. ¿A qué Fíjate edad que empezaste? pues Perdón. sí, sí fue circunstancial.
La verdad es de que yo iba en el colegio francés y había 3 pequeñitas que iban en el jardín y en primer año, y que su mamá era amiga de mi tía Nena en especial. Y la señora se había divorciado y pues muy a la mexicana, el hombre no le pasaba un quinto y ella tuvo que meterse a trabajar y tenía los 2 turnos, trabajaba en el gobierno y trabajaba los 2 turnos para sacar adelante a sus 3 niñas. Y tenía a una señora indígena ya muy grande que le limpiaba la casa dentro de sus posibilidades, hacía de comer y cuando llegaban las niñas del colegio, bueno, pues las cambiaba y les daba de comer y nada más. Entonces, pues las niñas no llevaban tareas, no llevaban el material, etcétera. Entonces, la monja les mandaba decir a la mamá cuando llegaba ya estaba cerrada la pape, total que se había hecho una bola de nieve y también en esa época las monjas eran rígidas en la educación, que para eso estábamos ahí, ¿no? Y entonces le mandaron recados, pues las niñas ni se los daban, etcétera. Entonces me llamó y me dijo, oye, la mamá de Perlita y sus hermanas es muy amiga de tu tía Nena y vive muy cerca de tu casa. ¿Por qué no vas y le dices que me urge hablar con ella? Pues si no voy a tener que expulsar a las niñas. Y yo me fui pensando, ¿cómo le voy a exponer un problema a una señora que está hasta el moño de problemas? Dije, no, tengo que ofrecerle el problema con una solución. Y entonces pensé, bueno, pues yo me voy a ofrecer para cuidar a las niñas, que hagan la tarea, bajar la papa y comprarles lo que necesiten, y ya su mamá que llegue y me pague lo de la papelería. Y entonces, pues fui y le dije, oiga señora, pues fíjese que ya le expliqué todo el chal, y le dije, pero no se preocupe, yo puedo venir todas las tardes. Yo estaba en primero de secundaria. Yo puedo Tenías, venir todas, ¿tenías que 13, 14 años? 12 Ah, años. 12. Es que siempre fui muy alta y a los 5 años me dio polio. En esa época empezaba apenas la vacuna y a mí, lejos de ayudarme, me dio polio. Pero bueno, cuando da cualquier enfermedad en niños bien alimentados, pues tampoco te da tan grave. Y, pero era yo bastante alta. Fui, porque ya ahora voy hacia abajo, ¿no? Pero a los 12 años yo medía 1,65. Ah, sí. Y Wow. a la escuela, como era, en ese entonces era de febrero a noviembre el calendario escolar. Entonces me metieron como por julio, agosto, y dijo la directora, dijo, mire, como está muy alta, la vamos a meter en primer año, pero cuando termine el año escolar, la volvemos a dejar en primero para que se emparejen sus compañeras, porque si no, ahorita va a aparecer Gulliver en el país de los enanos, ¿no? Niños del jardín. Pero resulta que pasé los exámenes de primero y entonces salí muy, muy pronto de la escuela de sexto. Por eso estaba yo en primero de secundaria y tenía yo 12 años. Y entonces le dije a la mamá que con mucho gusto yo me ofrecía a que las niñas cumplieran y que no tuviera mayores problemas. Y la señora, así como que muy aliviada, me dijo, bueno, te voy a pagar 150 pesos al mes. Yo ni me lo esperaba ni lo hacía por eso, pero con 150 pesos al mes, una escuincla de 12 años y en esa época yo me sentía Rockefeller, ¿no? O sea, la Wow. más pobre. De hecho, mi papá se enojó conmigo porque me dijo, ¿cómo que vas a trabajar? ¿Qué estás loca o qué? ¿Qué te falta o qué? No.
Le dije, no, yo voy a trabajar porque tengo un trabajo. Total, que sentaba yo a las niñitas a ver el Club Quintito de la televisión y yo me echaba su tarea y les arreglaba la mochila, a veces les sacaba hasta el lunch que no se lo habían comido y les preparaba todo, bajaba la papa y les compraba lo que necesitaban, dejaba todo listo, llegaba la señora y yo me iba a mi casa y me pagaban hasta que se terminó el año escolar y entonces la señora decidió regresar a Colima, que es de donde ella era originaria y donde estaba su familia, que evidentemente la iban a ayudar, ¿no? Pero a los 12 años, y entonces eso como que te empieza a gustar el poder recibir dinero y entonces hablé con una tía que trabajaba en Apiaba y le dije, oye, si sabes de un trabajo en horas que me queden o en las vacaciones, yo me apunto, ¿eh? Me dijo así. Pues a poco de que le comenté, me dijo, oye, sí te necesitan en Apiaba, porque van a hacer los regalos de todos los directivos de empresas y proveedores y todo eso, y entonces quieren que vayas para que envuelvas los regalos, que tampoco es una ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues yo feliz, como en el mes de diciembre era de vacaciones entonces, pues yo me iba en el camión con mi tía, en el camión de la empresa, y envolvía yo regalos y me pagaron. De hecho, me ingresaron en el Seguro Social. Yo por eso empecé a cotizar desde muy joven. Ah, qué bien. Muchas gracias. Wow. Gracias por compartir esto. Qué interesante. Adelante, Jorge. Muy interesante y sobre todo que desde pequeña también te gustaba mucho leer. A ver, ¿por qué la lectura, el conocimiento siempre te ha sido tan atractivo, Mercedes? Bueno, mira, primero porque en la casa todo el mundo leía y todo el mundo era muy culto y además hacían tertulias donde se intercambiaban libros y además se hablaba sobre el tema de algún libro y todos opinaban y daban su diferente punto de vista sobre el tema. Y yo eso lo viví desde muy chica. Y en el colegio, desde igual creo que estaba en segundo año, nos pidieron que lleváramos el libro de Corazón Diario de un Niño de Ah, cómo Edmundo de no. Amichis. Fue un Maravilloso. libro que me fascinó, que lloraba yo como Magdalena con algunos artículos y que me encantó realmente esa experiencia de conocer otra forma de vivir, otras alternativas, ¿no? Que yo había tenido suerte de nacer en determinada familia, pero había gente que no llegaban al mes, ¿no? Para cubrir sus necesidades. Y con eso ya me fui adentrando en otros libros. Y en la casa había una biblioteca muy grande, mi abuelo, de hecho, tenía un cartel en uno de los anaqueles que decía, no presto libros porque pierdo el libro y pierdo el amigo, así que el que quiera libros, que los compre. Pues sí, ahora yo Pues, tengo otra filosofía, yo pienso que los libros deben de circular. Entonces yo lo que hago es que los regalo o los llevo a escuelas en cajas, pues para que a alguien le van a interesar, ¿no? totalmente. Karina, adelante. Gracias. Oye, ¿y qué ha aportado el arte y el deporte en tu desarrollo personal? Bueno, el arte, la sensibilidad de poder admirar la belleza diferente. Por supuesto que a mí lo que me gusta es muy clásico y entonces, por supuesto, me gusta Sandro Botticelli y me gusta casi todo lo del Renacimiento. Además de que tuve la oportunidad de estudiar Historia del Arte en la Universidad de Perugia y eso me dio la oportunidad de recorrer
de norte a sur Italia, y bueno, sobre todo, por supuesto, en Milán, en Roma, en Perugia, en muchos lugares hay mucha obra de arte, pero Florencia, sin duda, es la cuna del arte. Entonces, el ver las esculturas de Bernini, la pintura de Miguel Ángel o las esculturas de Miguel Ángel, esa arquitectura fantástica que guarda, por ejemplo, la tumba de los Medici, fue algo que sin duda me encanta, lo disfruto y que forma parte de mi vida. Excelente, Mercedes. Oye, ¿y recuerdas cómo conociste a tu esposo? Háblanos un poquito sobre él. Pues sí, fíjate que yo jugué voleibol en la escuela, en la primaria, en la secundaria, y después hice una carrera comercial dentro del mismo colegio y siempre jugué voleibol. Cuando terminé, me puse a trabajar porque uno de mis tíos era el cajero principal de la Secretaría de Hacienda. Entonces me dijo que fuera a ayudarle, que por ahí me darían alguna compensación, pero que además iba yo a adquirir experiencia, y por supuesto que fui. Y había un equipo de voleibol, entonces por supuesto que también me metí. Y resulta que entrenaban muy cerca de mi casa, así que yo iba a los entrenamientos entre semana y después me iba a mi casa. Entonces traía mi uniforme, que era una camisa verde con un tiburón aquí en el pecho, que traía nuestro nombre, y atrás el número. Y también decía Tiburones. Y era de tercera fuerza de Nacional. Entonces, yo venía regresando con mis shortcitos grises del uniforme, tenis, botando mi balón, y al dar vuelta para llegar a mi casa, vi que se estaba estacionando un carro último modelo, azul marino precioso, y que se estaba bajando mi hermano con unos amigos. Entonces, bueno, pues qué bueno, ¿no? Llegué a la casa de mi hermano, me dijo, mira, te presento ya a Juan Pedro y varios, ¿no? Entre ellos estaba Raúl, mi esposo. Wow. Mucho gusto, encantada, qué bueno que están aquí, etcétera. Nos pasamos, tomamos café en la casa. Mis tías eran de las que había que recibir con propiedad, entonces luego café, pastas, en fin. Y quedaron de regresar el sábado. Y mi hermano pretendía a una amiga mía, pero a esa amiga la tenían muy restringida su papá. Y entonces me dijo, oye, pide permiso a Guille para que vayamos al cine los tres, porque me le voy a declarar. Entonces dije, qué triste papel de Celestina, pero bueno, todo sea por mi hermano. Además, mi amiga me caía muy bien. Entonces, mi papá dijo, no, ¿cómo que se van al cine? Si van a venir los amigos. Entonces mi hermano le dijo, no, hombre, son rete informales, no van a venir. Dijo mi papá, muy bien, váyanse al cine. Pero si llegan los amigos, los vamos a recibir, pero ustedes van a tener un castigo. Entonces yo vi a mi hermano y me dijo, no, hombre, no van a venir. Bueno, nos fuimos. Estábamos en el cine ahí los tres y yo veía que ellos hablaban y todo, y de repente ya los vi de la mano. Dije, bueno, pues ya llegaron a un acuerdo. Entonces le dije a mi hermano, vámonos, porque donde lleguen los amigos, así nos va a ir. Pues nos fuimos a la casa y al dar la vuelta para llegar a la casa, el carro estacionado afuera. Dije, ¿ya ves? Entonces, bueno, llegamos corriendo y la amiga la dejamos en su casa y mi papá nos vio así como que sacaron el boleto premiado ustedes dos, ¿no? Y empezamos a platicar, ya nos incorporamos a la tertulia y mi papá había sido explorador guía de los exploradores de México, que era un grupo de alpinismo
de alta montaña, pero también de caminar en los senderos. Y entonces cada semana nosotros podíamos invitar a los amigos que quisiéramos y nos íbamos de excursión todos muy temprano, a las 7 de la mañana salíamos. Como no cabíamos en los carros que habían, pues tomábamos o un autobús o el tren, que en esa época era fantástico subirse al tren. Y íbamos a Contreras o a los Dinamos o al Desierto de los Leones o a la Venta o cualquier lugar cercano en los alrededores del DF. Y entonces mi papá invitó a estos jóvenes, amigos de mi hermano, que si querían venir a la excursión. Y se apuntaron en la excursión que sí. Entonces empezamos a ir en esa excursión. Caminábamos, pero también hacíamos paradas técnicas que consistían en jugar voleibol o jugar fútbol o diferentes grupos, y luego continuábamos caminando con mi papá de guía y empezamos a hacer mucha amistad con ellos. Posteriormente mi papá organizó una excursión a Tecolutla, Veracruz, y también se podía anotar el que quisiera. Una de las situaciones era que cada quien llevaba su lunch y lo que fuera a tomar, su refresco, agua o lo que fuera, pero al llegar lo compartíamos todo. Se ponía en un mantel en el suelo y cada quien podía tomar lo que quisiera. Entonces era mucha convivencia y muy agradable la convivencia, especialmente con jóvenes. Cantábamos, en fin. Y finalmente dijeron que a Veracruz, pero a Tecolutla, Veracruz, que porque era la playa más cercana a México. Entonces, a mí de casualidad me tocó ir en el carro de Raúl. Y yo iba atrás, y él iba adelante, mi papá iba adelante, y iban otros dos carros. Pero sí me empecé a dar cuenta de que yo volteaba a verlo y en el espejo y él me estaba mirando. Entonces, pero yo la verdad no pensé, porque una amiga me dijo que le gustaba a Raúl y que iba a conquistarlo. Entonces, como que yo dije, pues bueno, para mi amiga, ¿no? Y yo tenía la idea no, que yo que me voy a comprometer con alguien de novia que me van a empezar a querer controlar y aquí no vas y aquí sí vas y no, yo no estoy para que nadie me dé órdenes ni me controle y además para que me quiten el tiempo para la escuela. Porque déjame decirte que en esa disciplina victoriana, en mi casa nos decían 8 o 9 es para mediocres. Tú tienes todo para sacar 10. Entonces, tú no tienes ni tu cama, vamos, o sea, lo único que tienes que hacer es estudiar. Entonces, si no sacas 10, vamos a ver qué pasa. Entonces, yo sacaba 9 y lloraba. Y me decían mis amigas que yo saco 9 y me dan hasta premio. Sí, pero yo tenía que sacar 10. Eran las reglas del juego. Entonces, bueno, pues con esa disciplina yo decía yo que me voy a andar buscando muchachitos que me quiten aquí nada más el tiempo y no cumpla yo con la escuela. Sin embargo, también había yo aprendido, bueno, habíamos aprendido a bailar el grupo de los amigos de mis hermanos y yo, porque mi hermana no bailaba, pero yo sí, el rock and roll que estaba de moda. Y entonces, como se acomodaba bien conmigo, porque habíamos estudiado juntos los pasitos, pues desde luego que cuando íbamos a una fiesta yo no me quedaba sentada, pero ni una pieza, porque no era como ahora que quien quiere se para a bailar y con pareja o sin pareja. Entonces venía el muchachito y te sacaba a bailar con toda
el respeto y tú entonces te ibas con él a la pista y luego te traía a tu lugar y te retiraba o se quedaban en la pista platicando. Entonces, en una fiesta me sacó a bailar y cuando terminó la melodía me dijo, quédate aquí conmigo platicando porque si no, cuando quiero irte a sacar a bailar ya te sacaron uno de los otros amigos. Yo dije, bueno, y me dijo, te voy a platicar mi vida. Entonces me empezó a platicar de que estudiaba medicina, y sí, ahora platícame de ti, pues sí, con lo clásico, ¿no? ¿A qué hora sales a comprar el pan? Pues no, yo no iba a comprar el pan. Y de repente me dijo, oye, mira, todo ese preámbulo lo hago para pedirte que seas mi novia. Ups, yo no me lo esperaba, sinceramente, y me quise hacerla interesante, ¿no? Pues déjame pensarlo, o sea. Y él me dijo, no, 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 no. Yo me he esperado mucho tiempo para que llegara este momento y ahorita me dice sí, no, lo que quieras, pero yo ya no espero más. Entonces dije, bueno, pues sí. Y empecé a andar con él y la verdad, siempre lo he dicho, que conocer a Raúl fue como tocar el cielo. Un tipazo, súper respetuoso, muy, muy culto, muy estudioso y muy respetuoso sobre todo con todo lo que, si me decían a las 9 hay que regresar a casa, él estaba pendiente. Y yo decía, no, vamos, no, dijeron, tu papá dijo que a las 9, punto, ¿no? Y me dijo, por favor, habla con tu papá porque quiero decirle que somos novios. Yo dije, ¿cómo creen? No? Yo soy la mayor de las mujeres y la primera que estaba llevando un novio. Entonces yo no sabía qué reacción iban a tener en la casa. Entonces, mi papá estaba justamente sentado en un sillón leyendo y yo entraba y le decía, oye, papá, y bajaba el libro Sígita y no me atrevía y entonces le decía yo, hace mucho frío, ¿verdad? O hay que calor, o total, y me regresaba yo a mi recámara y en el espejo me decía, cobarde, dile, porque ¿qué va a pasar si Raúl llega y le platica y mi papá no tiene antecedentes, ¿no? Entonces volvía yo a regresar, total, como a la quinta vez de que sucedió lo mismo, me dijo mi papá, a ver, Merce, siéntate y dime qué es lo que te cuesta tanto trabajo decirme. Entonces, con complejo de avestruz, le dije, te iba a decir que Raúl y yo somos novios y que va a venir a hablar contigo. Me dijo, ya me lo imaginaba, dile que lo espero esta noche. Y yo, y tanto trabajo que me costó, y resulta que mi papá ya lo tenía contemplado. Y fuimos novios 4 años, y a los 4 años nos casamos contra la oposición de las dos familias. Te puedo decir que era muy querido en mi familia, pero no había terminado la carrera de medicina y para mí era el único hijo varón y pues entiendo que ni la princesa de Mónaco le hubiera parecido adecuada, ¿no? Entonces, pues como en el Romeo y Julieta, los Capuleto y los Montesco, así podía decir cuál era mi familia y cuál era la de Raúl. Pero afortunadamente invitamos a muchos amigos y entonces nosotros nos dedicamos a los amigos y la familia y que se hiciera bola. Y así nos casamos en 1966. Te puedo decir que fue la mejor decisión, sin duda. Siempre me consintió mucho, pero además su filosofía me encantaba porque tú y yo no tenemos lazos de sangre, entonces si no nos conquistamos cada día, va a llegar un día en que seamos dos desconocidos. Y además me dijo, yo no quiero que se abra una brecha de conocimiento entre tú y yo. Entonces entra a estudiar lo que quieras. Dije, perfecto. Pero cuando yo había estado en el colegio francés,
se iniciaba el bachillerato, que era de 2 años en esa época, y no había registro de la UNAM. Estaban en trámites, pero estaba iniciando. Entonces no hubo un número de cuenta de la UNAM. Entonces, cuando yo quise ingresar, pues no tenía yo número de cuenta y entonces tenía yo que desde presentar preparatoria completa, que para entonces ya era de 3 años. Entonces, aún así me inscribí en idiomas, en el Centro de Idiomas Extranjeros de la UNAM, en el Epacatlán, y además empecé a entrar con las materias de la licenciatura en Administración de Empresas, y lo empecé a lograr, empecé a acreditar, y luego me inscribí, nos fuimos a vivir a Cancún, y me inscribí en una escuela donde en 3 meses te preparaban para presentar todas las materias de preparatoria y te daban tu papel. Con eso lo pude lograr y luego pude tramitar con todas las materias que tenía yo presentadas y continuar nada más con las que me faltaban y adquirí la licenciatura en Administración de Empresas, ya casada con hijos y todo. Pero bueno, qué bueno. Totalmente. Totalmente. Bueno, pues ya prácticamente Karina contestó la siguiente pregunta, ¿no? Que teníamos preparada, que era que nos contara eso, formar una familia y no dejar de prepararse y de estudiar. Entonces, si quieres, pues podemos, Karina, si gustas, irnos a la pregunta que está marcada ahí como la séptima. Efectivamente, Jorge, muchas gracias por compartir todo esto. Muy interesante, muy bonito lo que dijiste. Y quiero preguntarte, cuéntanos, ¿cómo viviste el momento estudiantil del 68? Un poquito. Sí, bueno, mira, yo sí tuve una conciencia política desde la secundaria porque teníamos una maestra de literatura que era muy roquilla y ella fue la primera que me invitó a ir a un meeting para apoyar a Fidel Castro, que estaba en México y que iba a ir hacia Cuba para la supuesta liberación de Cuba, de la opresión que estaban teniendo con Batista. Entonces, como que empecé a darme cuenta que podemos ser apartidistas, pero políticos tenemos que ser, forzosamente. Y entonces empezó el movimiento, primero la verdad, por cosas baladíes, como por un chicle, en entrar a una tienda y empezar una discusión ahí entre 2 preparatorias y luego empezaron a los movimientos más fuertes, en fin. Pero cuando estaba en pleno la efervescencia de 68, Raúl estaba terminando la carrera de medicina y nos habíamos ido al norte a hacer el servicio social. Y ahí nació mi segunda hija y además la primera pues tenía 1 año, o sea, las dos están muy juntas. Y entonces era un lugar muy extremoso, San Carlos, en el norte de Coahuila, y hacía muchísimo calor, y entonces yo me tuve que regresar a la Ciudad de México con las 2 niñas, porque se estaban poniendo mal ahí. Y Raúl estudiaba para presentar su examen profesional. Entonces me dijo que le arreglara todo para que él nada más llegara a presentar el examen. Entonces era 1968 y yo iba a todos los días a la UNAM. Como estaba el movimiento en pleno, el tren te llegaba hasta el estadio universitario y entonces tenía yo que atravesar todas las facultades hasta llegar a medicina, que es la que cierra el circuito. Y en esa siempre había algún meeting, alguna cosa, y entonces como que esta también, entonces
súbete compañera, vamos, que hay un problema en Sanborns con unos chavos del Politécnico, que vamos a apoyar. No, no, espérame, yo vine a otra cosa, ahorita los alcanzo. No, yo me iba a la facultad a seguir haciendo trámites. Y me había regalado Raúl un suéter blanco, ahora sí que 100% Palacio, que tenía todos los escudos de las diferentes disciplinas que se iban a presentar en la Olimpiada en México. Entonces yo me llevaba mi suétercito, ¿verdad? Para que me dejaran pasar, porque había veces que estaba bloqueado y me decían que no podía pasar, entonces tenía que salirme y dar una vuelta más grande para entrar por el autocircuito. Entonces, con el suéter me dejaban pasar porque la inauguración de los Juegos Olímpicos fue en el estadio de Seúl y estaban, en lo que estaba todo el movimiento en pleno, estaba también preparándose la fiesta de apertura de los Juegos Olímpicos. Entonces, como me veían con el suéter, suponían que era el uniforme y entonces pasa. En esas idas sí tuve muchísimos sustos, vamos a decir, porque de repente un día yo iba llegando a Ciudad Universitaria y caminé hasta la Facultad de Medicina y había un señor grande que era el elevadorista. Y entonces lo único que hacía, pues lo tenían ahí, yo creo que por lástima, pero qué bueno, porque te decía qué piso va, pues al octavo. Entonces, o le decía, pues voy a tal oficina, está en tal lado. Y ese día llegué y no había nadie en el elevador, dije, pues se ha de haber ido a comer o X, ¿no? Entonces me metí al elevador, le apreté, pero la verdad es de que no me fijé muy bien cuál era el piso al que iba y yo le apreté, creo que el cuarto. Se abre, me bajo, había un pasillo no muy largo y luego una entrada que no tenía puerta. Y cuando me doy la vuelta, me encuentro con que estaban ahí las planchas con los cadáveres para que los muchachos estudiaran anatomía. Me llevé un susto fenomenal, me salí corriendo, le apretaba yo al elevador, finalmente llegó, yo sentía que me agarraban, porque además con los brazos así abajo de las camillas y que con un color como cenizo de la piel, la verdad fue un susto terrible. Y bueno, ya me dijeron que lo que pasa es que no estaba nadie porque estaba llegando el ejército a tomar Seúl. Y entonces me dijo, sálgase, pero corriendo, porque van a entrar los soldados. Entonces dije, van a entrar por insurgentes, pues van a entrar por la facultad de Derecho, que era la primera, Comercio y Derecho. Y entonces dije, mejor me voy a ir al revés, para que no me los encuentre. Y iba yo saliendo, corriendo, todo vacío, y de repente un chavo iba caminando hacia un coche y lo prendió. Entonces le grité con toda mi fuerza y ya se bajó y me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Y dije, pues es que me dicen que viene el ejército, sí, súbete. Entonces me subí, ya salimos y efectivamente estaba entrando el ejército a tomar Ciudad Universitaria. Entonces yo pensaba, híjole, a ver si no queman los archivos o algo, y entonces todo lo que he hecho de trámites para el examen profesional se va a venir abajo, ¿no? Pues no, afortunadamente no, pero sí tomaban y me tocaban, pues de repente incorporarme a los mítines, y luego fue una marcha silenciosa por todo 20 de noviembre hasta el Zócalo de los médicos. Entonces, por supuesto que acompañé a Raúl y nos fuimos, pero desgraciadamente empezaron a tirar, primero al aire y después a lo que se moviera. Entonces todo el mundo se empezó a dispersar por todos lados, pero uno de los compañeros murió. Entonces
nos tuvimos que esconder, que nos abrieron una tienda que vendían vestidos de novia o de no sé qué, nos metieron y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces sí fueron episodios bastante duros del movimiento del 68, que me parece que cambiaron la historia del país y que en su trama original era muy valioso, desgraciadamente se desvirtuó, y bueno, pues muchos de los del movimiento del 68 pues están ahora en Morena, ¿no? Muchas Ah, gracias. así fue, así lo marcó la historia. Para concluir, Mercedes, por favor, dale un consejo a aquellos jóvenes que apenas empiezan el camino de la vida. Bueno, por supuesto que de lo único que uno se debe de arrepentir es de lo que no se hace, porque si tú tienes en mente algo, llévalo a cabo. Si te tropiezas, si te caes, pues te levantas, aprendes del error y sigues adelante, pero si nunca lo intentas, te quedas en la mediocridad. Entonces, primero yo les diría que se atrevan, que el mundo es de ellos. Sin duda, los jóvenes vienen pisando muy fuerte y con toda la tecnología que los acompaña y que dominan, porque para uno es un poco más difícil, pero para ellos, pues eh, han nacido con todo eso. Entonces, que se atrevan, que den el paso. Mi abuelo nos decía una frase que me parecía muy hermosa: no vayas por el camino por donde van todos, haz tu propio camino y deja huella, ¿no? Es cierto, no puedes, aquí ahí vamos todo el rebaño, ¿no? Como los del metro, que hablan todos como robots, arriba, arriba, abajo, abajo, atravesar, atravesar, subir, subir, bajar, bajar. No, no puede ser, yo estoy totalmente en contra de esa pasividad, ¿no? Como que son otros tiempos y uno debe de atreverse. Y además, manifestar cuando uno no está de acuerdo, porque no necesita uno pelearse ni tampoco coincidir con el otro, ¿no? Simplemente respetar, perdón, las ideas de cada quien para que, pues, cada uno tome sus propias decisiones, ¿no? Pero es a partir de que tengas esa decisión de decir, bueno, si lo hago bien o si lo hago mal, yo seré la que asuma las consecuencias. Está bien, de eso se trata la vida, ¿no? Pero yo creo que la principal vocación que tiene el ser humano es ser feliz, más allá de cualquier cosa, ¿no? Entonces, a partir de que haz lo que quieras con tu vida, ¿no? Pero sé feliz, pero respeta a los demás, porque a dónde llegan tus derechos y empiezan los de las otras personas, ¿no? Pero atrévete, da el paso, no te quedes con las ganas. Es el hubiera no existe. Es ok, me equivoqué, me tropecé, me rompí la boca, sí. Me levanté, me lavé la boca y se acabó. Me seguí adelante con lo que yo pensaba. Y si ese no era el camino, busco otro camino. Pero nunca vencerse, nunca bajar las manos, nunca someterse. Defender por lo que uno cree que es lo justo o que es lo que le convence a uno, ¿no? Puede ser que al otro sea completamente distinto, pero en el respeto justamente hacia las diversas opiniones de cada uno, pues está lo interesante, ¿no? Wow, wow, Karina, pues vaya idea para finalizar esta enriquecedora entrevista. Hemos hablado de educación, de cultura, de arte, de movimientos políticos y del amor. Y del amor de una Sí, manera increíble. Muchas gracias por este espacio, por compartir tanto y pues bueno, no me queda más que volver a agradecer. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, tía, de verdad, de corazón. gracias, Si me Mercedes. permiten, si me permiten nada más, quisiera yo agregar que, bueno, he escrito varios libros, pero uno de ellos, que se llama Con la añoranza de los tiempos ido, fue justamente
el darme cuenta de que las siguientes generaciones no tienen ni idea de lo que hacían los abuelos, ni cómo se apellidaban, ni de qué venían, ni por qué habían llegado a este país. Entonces, con esa finalidad y aprovechando que todavía el Alzheimer no toca mi puerta, escribí las añoranzas para que las siguientes generaciones supieran quiénes eran mis abuelos, por qué llegaron, cuál era la situación política, económica, social en España, cuál era la situación en México y cómo se desarrolló toda esa vida en la que yo crecí, nací y me hice mayor. Y ahora estoy escribiendo, que bueno, sería yo creo que el 6º libro, la segunda parte, porque la primera parte la terminé justo con la muerte de Raúl, porque pensé que ahí se acababa mi vida. Pero pues no encuentro el desenchufe, entonces aquí sigo, pero ya pasaron 15 años, desgraciadamente, desde entonces, la vida se va muy rápido, y en esos 15 años me han pasado muchas cosas, entonces pues ya también lo estoy escribiendo a ver qué sale. No es ninguna obra literaria, simplemente es manifestar por escrito mis vivencias. Gracias por compartir. No dejes de avisarnos cuando esté. Adelante, Jorge. No, y aquí sigues. Qué bueno que estás aquí y no solo sobreviviendo, sino aportando y dejando una huella muy grande. Enhorabuena. Mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Te mando un beso enorme y un abrazo muy apretado. Te quiero igualmente mucho. Feliz Navidad a todos y bueno, si me excedí, perdone, yo hablo mucho. Es tu espacio. Gracias. Karina, un abrazo para ti también. Y gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.